Buenas, saludos a todos los integrantes de este conversatorio sobre el Esequibo. Toda diatriba política empieza por conocer de dónde viene la historia. Y la historia del Esequibo viene desde la época de la colonización, 1492, cuando llegó Cristóbal Colón a nuestra América. Desde allí, las grandes potencias de esa época, como Inglaterra, como Holanda, decidieron conquistar nuevas tierras en busca de nuevo oro, en busca de nuevas riquezas, y entre esas estuvo incluida Venezuela. En la América se crearon lo que se llama los virreinatos. Estaba el virreinato de Santa Fe, el virreinato de Nueva Granada, al cual nosotros pertenecemos. Pero en el año de 1777 se decide crear la Capitanía General de Venezuela, bajo un principio utilizado por los franceses que se llama el uti possidetis juris. Lo que tenías, lo seguirás teniendo. Lo que poseías seguirá siendo tuyo. Y ese principio nos lleva a nosotros a decir que en ese momento el Esequibo era completamente venezolano. Posteriormente a esta lucha viene la época de la independencia. Venezuela se enfrasca en una lucha de guerra civil, donde inclusive habían gobiernos que duraban 1 año, 2 años, otros bajo una dictadura, y se lleva esto a un laudo, el laudo arbitral de París, donde participaron 5 miembros de un jurado, y 2 eran ingleses representando a Inglaterra, 2 eran norteamericanos representando a Venezuela, y un quinto, que era el que decidía, un ruso. Algunos de los venezolanos en esa época se dirigieron como representantes diplomáticos a París. Sin embargo, fueron a pasear, se fueron a enfrascar a conocer París y se olvidaron del problema diplomático tan grande por el cual se estaba pasando. Ese laudo nos desfavoreció grandemente, perjudicó a nuestra patria, perjudicó a nuestra tierra, y fue declarado por nuestros presidentes, nuestros políticos, por el pueblo venezolano, nulo e irrito. No aceptamos ese laudo. Posteriormente de allí siguen algunas discusiones, se presentan algunas diatribas. ¿Por qué la Guyana, siendo venezolana, pasó a ser británica o de ingleses? Bueno, muy fácil. El imperio español estaba en decadencia. El imperio español necesitaba resurgir. Hizo convenio con estos imperios, con el imperio de Inglaterra, con el imperio holandés y con el imperio francés. Por eso muchas de nuestras tierras pasaron a ser parte de estos imperios. Se les vendía por una cantidad de oro que recibían los españoles, incluyendo Aruba, Curazao, Bonaire, la isla de los Aves. Se les dieron, y nosotros vemos en estos momentos que pertenecen a otras tierras como Francia, como Holanda, como Inglaterra. Y aparte de que Venezuela, el imperio español vendió parte del Esequibo, que es lo que divide el Esequibo, es el río Esequibo, que divide esta parte. Los franceses aplicaban una máxima que ellos siempre utilizan. Se le llama, yo no lo pronuncio muy bien en inglés, pero se llama el laissez-faire. Dejar hasta donde yo pueda llegar, hasta donde me dejen llegar, hasta donde yo pueda caminar, hasta lo que yo pueda robar, hasta lo que yo pueda apropiarme. Y ellos se apropiaron al principio de 24.000 kilómetros, luego de 72.000 kilómetros, y hoy hablamos de 159.000 kilómetros cuadrados. Es decir, hasta ahí llegaron, hasta que Venezuela le empezó a poner freno. Luego de eso viene el Acuerdo de Ginebra. Fíjate, el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo que llegan los 2 países para ponerse de acuerdo a través de las Naciones Unidas. Si llegan a un acuerdo, ¿dónde está la división exacta de cada uno de los países? Ese acuerdo buscó a una persona de buena confianza, de buenos oficios, y se dirigió a las Naciones Unidas. Ellos puso a la Corte Interamericana de Justicia, a la Corte Internacional, utilizaron varios medios, y nosotros fuimos perjudicados. No utilizamos ese Acuerdo de Ginebra y nos lanzamos. Hay algo que se pronuncia poco, que se conoce poco, que es el Protocolo de Puerto España, que fue firmado en 1970 bajo la presidencia de Rafael Caldera. Ese Protocolo de Puerto España dice que se congelan
lo hizo fue el gobierno venezolano. Se congelan las relaciones de la lucha o del acuerdo bilateral para las discusiones de la tierra entre Venezuela y Guyana y la Guayana Británica por 12 años. Era el mejor momento de Venezuela. Los indígenas, las personas que habitan allí ese territorio, eran atendidas por venezolanos en salud, en educación, en vialidad, en desarrollo de la agricultura, en la explotación del hierro que hay allí, del oro, de la bauxita y del petróleo que ahorita tanto le interesa a estas potencias. Sin embargo, lo paralizamos por 12 años. Eso le dio tiempo a estos grandes imperios de preocuparse de estas tierras, de ocuparse de estas tierras, de empezar a explotarlas. Luego viene lo que decide en el 2020, donde se dice que debemos ir a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, vamos a la Corte. Nosotros no estamos discutiendo ahorita si el laudo vale o no vale. Nosotros sabemos que el laudo no vale. Estamos buscando una persona, un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para que nos ponga un tercero y él decida cuál es la lucha que debemos seguir. Por eso, nosotros hoy en Venezuela debemos apoyar el referendo consultivo. Nuestra patria nos dirá, estamos en división porque es una diatriba política, porque esto va a levantar el esfuerzo del gobierno que está por el suelo. No, estamos discutiendo nuestras tierras, estamos discutiendo lo que es nuestro. Que no nos digan dentro de 100 años que los venezolanos en el 2023 no apoyaron el referendo para que esas tierras pertenecieran a Venezuela. Nos van a castigar, la historia nos castigará. Por eso es que este 3 de diciembre debemos votar por reconquistar las tierras, o que las grandes potencias y la Organización de las Naciones Unidas sepan y entiendan que nosotros los venezolanos queremos esas tierras porque siempre han sido nuestras. En estos momentos no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Que viva la República Bolivariana de Venezuela.